Legajo de antecedentes individuales y penitenciarios 6822. Luisa Rodríguez. La bandera. Luisa fue condenada a 4 años de prisión y costas por el delito de contagio sexual, el 31 de octubre de 1945. Sumamente reservada se muestra la causante sobre las condiciones de su familia, pero a través del escueto relato que nos ofrece, podemos decir que siempre, dentro de las condiciones generales en que se desarrolla el común de la gente, es uno más de los tantos mal construidos hogares del interior. Malos ejemplos no existen de parte de sus padres, el concubinato de los mismos no debe tenerse en cuenta, y hay también buen índice de principios de parte de la madre durante la viudez. La modalidad de la reclusa nos dice de una persona de trabajo, caída en el delito de que se la acusa por circunstancias desgraciadas y mucho de ignorancia. Los perfiles de la población penal en El Buen Pastor en general eran mujeres pobres, mujeres con poca instrucción. Hay que tener en cuenta que durante todos los primeros años del siglo XX, es decir, desde 1900 a 1930, había un mercado de trabajo muy inestable, por lo tanto el mercado de trabajo y el mundo del delito podríamos decir que estaba como muy imbricado, entonces la gente entraba y salía. Y eso pasaba muy fuertemente con las mujeres, que además no estaban del todo incorporadas, ¿sí? Como la mano de obra masculina más conocida, ¿no? Que sabemos que se ha incorporado rápidamente a la industria. Las mujeres todavía seguían en talleres domiciliarios, en trabajos domésticos. Entonces el perfil es el de una población empobrecida y con pocos bienes culturales. A partir de 1940 aproximadamente, podemos decir que de a poco y con una serie de elementos que se empiezan a tramar a nivel social y a nivel cultural, las mujeres en su conjunto empiezan a tener un rol distinto en la sociedad, más activo, empiezan a ocupar lugares mucho más amplios en el mercado de trabajo, sobre todo en los sectores medios. Los sectores populares ya ocupaban digamos, espacios en el mundo del trabajo, pero bueno, acá se empieza a generalizar, también se empieza a ampliar todo lo que tiene que ver con la educación. Hay mayor separación o cada vez mayor separación de lo que tiene que ver con lo católico del Estado. Es un proceso que duró 50, 60 años hasta que se termina de consolidar. Todos estos elementos llevan también a pensar que la población carcelaria a la que nos estamos remitiendo también se modifica, ¿no? Entonces son mujeres las que empiezan a habitar estos espacios en los que tienen, podríamos decir que otras preocupaciones, es decir, que no son tan sumisas, que no están tan dispuestas, digamos, a tener una situación tan solo de asumir lo que le dicen las autoridades, es decir, en términos de prácticas de oficio, de religiosidad, de seguir, digamos, a pie juntilla las órdenes de las autoridades. Entonces empieza a haber cuestionamientos, ¿no? De mujeres que estaban muy preocupadas por sus derechos en las cárceles, ¿no? Entonces estaban permanentemente armando lo que podríamos decir pliegos o peticiones, ¿no? A las monjas, ¿no? Empezaron a litigar muy fuertemente por
sus tiempos de recreo, había extenuantes horas de trabajo, de que existía la obligatoriedad de asistir a misa, de que las mujeres podían ser muy rápidamente castigadas por tener alguna disputa entre ellas o por no haber cumplido debidamente las tareas asignadas, entonces eran recluidas en calabozos, o se les quitaban pequeños derechos como el acceso a que venga un familiar o la lectura del libro o una mateada colectiva. A partir de que las mujeres lograron tener una mayor fortaleza en los espacios públicos, empezar a pensar la política, empezar a intervenir en política, en los partidos políticos tradicionales que hoy conocemos, ¿no? Pensemos que los años 40, 50 es el momento donde las mujeres acceden al voto y a la representación en general, pero además son activistas de los partidos políticos que le van a dar la mayor vitalidad a las distintas escenas públicas en Argentina, como el peronismo u otros partidos más clásicos, ¿no? Algunas de estas mujeres incluso son castigadas por los poderes de Estado, ¿no? Nosotros contamos con nombres como muy relevantes, por ejemplo, la figura de Victoria Ocampo, una escritora de la élite que es castigada por el peronismo, que es puesta en prisión acá en el Buen Pastor, y ella tiene muy claro lo que le parece que tiene que hacer para rápidamente lograr una remisión de su condena, ¿no? Por ejemplo, articula una carta pública que la van a firmar muchísimos escritores y escritoras de América Latina y algunos del mundo, eso va a generar un gran ruido. Una estrategia similar a la que había tenido Salvador Honrubia en los años 30, que también había estado en prisión por razones políticas. Esta idea de la mezcla de personas que tuviesen causas, de otras que estuviesen ya juzgadas, de homicidas, con prostitutas, con niñas, con mujeres con problemas mentales. Eso también era un tema, ¿no?, que las monjas del Buen Pastor detectaban como algo que les resultaba inmanejable. Algunas prisioneras políticas a las que yo entrevisté, más propio de la efervescencia de los años 60 y 70, nos contaban que ellas fueron más cautas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían por propósito fugarse. Nosotras acá lo que queremos hacer es irnos, no queremos negociar nada, no queremos que nos den más derechos, ni que nos consideren, ni que nos restrinjan o amplíen tales o cuales cosas. Es decir, otras dinámicas políticas y otras dinámicas de sociabilidad que marcaron modos distintos, ¿no?, de habitar este asilo. Hubo fugas muy importantes, la fuga del año 71 en Córdoba, la fuga del año 71 también en Buenos Aires, son dos fugas muy en paralelo, 15 días de diferencia. Son bastante espectaculares, son vistas, ¿no?, por los medios de prensa en la época como bastante espectaculares. El último gran golpe a la administración religiosa del Buen Pastor es otra fuga de mujeres en la ciudad de Córdoba en el año 75, donde se fugan casi 30 mujeres, es sumamente escandalosa la fuga. Hay que pensar que esto que sucede en Argentina también sucede en el contexto de Latinoamérica. Hay fugas importantes en Uruguay, hay fugas importantes en Colombia de mujeres, algunas de ellas son también con uso de armas. Hay una dominancia en la década del 70 que tiene que ver con una preocupación del Estado muy fuerte, ¿sí?, que es contener el delito político. Lo llamo delito político, el Estado lo llamaba delito subversivo, ¿sí? Los tipos de delitos y los tipos de castigos están muy fuertemente organizados en función de la mirada de género que tienen los poderes o que tiene el Estado, ¿no? El delito que más campeaba, por ejemplo, era el delito de la prostitución, ¿no? Entonces, el delito de la prostitución, sobre todo de las mujeres, era algo que era necesariamente de ser castigado, ordenado, organizado, a pesar de que, como se dice, es el viejo oficio de la humanidad, ¿no? Y sin embargo, las cárceles estaban atestadas de prostitutas, de meretrices, y si bien no cada periodo histórico o cada etapa tiene sus particularidades, ¿no?, a lo largo del siglo XX o del tiempo que nos toca vivir ahora podemos encontrar distintas distinciones que nos permiten ver cómo fueron castigadas o cómo fueron miradas o cómo fueron vinculadas a la cuestión de género, ¿no? Ese es el centro.